13 años de edad, estudio el segundo grado de secundaria en la escuela Ricardo Flores Magón 118 y está muy mal, ya que los maestros a veces no explican bien, no generalizan más el tema, sino que solo te explican una cosa, pero no te lo explican bien. El aprendizaje es más del alumno, ya que el profesor solo te enseña y el alumno tiene que aprender lo que el maestro le está explicando. Mejora de la plantilla docente por medio de la evaluación. ¿Por qué? Porque por medio de la evaluación se van a dar cuenta los maestros si los alumnos están aprendiendo lo que en los temas se refieren o no. No lo conocí. Por falta de atención o porque los maestros no lo saben explicar o porque echan una relajo en la escuela y no aprenden. No haya buenos maestros. Nada más. Viendo buenos maestros en la escuela que cada mes se vayan yendo a preparar por medio de una evaluación y un examen. A los alumnos, que si un alumno no le entiende, al ir con el maestro le vuelve a explicar sin que se enoje o que le diga que no porque ya le explicó, y entonces pues así sería un buen maestro. Nada más. Enseñaba bien y cada vez que iba con ella, sí me regañaba, pero sí me entendía. ¿Cómo se llama? Irma no me acuerdo. ¿Qué le dirías? Que gracias a ella sé muchas cosas que no aprendía en cuarto ni en quinto, fácilmente. Hernández Amaro, estudio en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la carrera de Economía, y tengo 23 años. La educación en México tiene ciertos rezagos, podría yo decir que no se está enfocando bien la educación. De hecho hay un tema de debate conforme cómo debe de ir la educación en México. Algunos piensan que el Estado tiene la culpa porque no actualizan sus planes de estudios. Otros analizan que incluso la educación privada es mejor, pero en cierta forma no se puede quitar la responsabilidad que ha tenido el gobierno sobre la educación de los niños. Considero que es responsabilidad del profesor, ya que el profesor es el que dirige a los alumnos y debe de ser un poco más proactivo para llamar la atención de los alumnos, si no estos mismos le van a tomar poco interés a la escuela y lo demás. Siento que debe de ir de una forma más proactiva. Yo digo que las otras dos son importantes, de mejorar la plantilla docente y también lo de los planes de estudio, pero yo creo que es una forma proactiva. Porque muchos alumnos ven a la educación como algo forzoso y no debe de ser así. Debe de tener un sentido para ellos, explicarles para qué es. En este caso debe ser parte también de los padres de familia, de guiar a sus propios hijos a que pues, el estudio es una manera de mejorar las condiciones de vida y eso. Sé que es la reforma educativa. Quiero considerar que para mí existen tres razones para que yo determine de que existe rezago educativo en el país. El primero es la falta de apoyo de los padres de familia hacia sus hijos, ya que hay poca responsabilidad, poco entendimiento entre padre e hijo. El otro aspecto es que no hay una clara de por qué los alumnos. Yo creo que aquí es ¿cómo se podría determinar? Un rompimiento entre la teoría y la práctica. A los jóvenes les enseñamos, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, la matemática abstracta, y es algo que no entienden. O sea, ellos, por ejemplo, dicen, ay, es que no voy a comprar 2x de huevo, cosas así, pero no. El punto es que no entienden cuál es la relación entre que en cierta forma la X es una variable, pero no la entienden, y la práctica, ¿para qué la usarían? No se les da como que contenidos para que ellos lo entiendan. Por ejemplo, ya mucha gente lo entiende, ya está muy pasado el tiempo, ya llegando a la universidad. Sí, sería para tal cosa, pero actualmente
Bueno, a nivel secundaria o primaria yo creo que se les enseña unas cosas raras, o sea, se les enseña pura teoría a los jóvenes y no se les enseña cosas prácticas y cómo entrelazarlos para mejorar sus condiciones de vida, para que entiendan ciertos contenidos, igual la historia para qué nos sirve entender qué pasó en épocas pasadas, incluso debe de haber una conexión entre, porque al final el hecho de que exista la historia son variables que determinan algo así como la matemática. Entonces yo creo que debe de ir en ese punto y que hay un rompimiento. Y por eso los jóvenes se aburren en la escuela. Solo ven números y variables que parecen no tener sentido. Entonces dicen, no le encuentro sentido a esto. Y pues algunos deciden dejar la escuela. Otros pues sí, lamentablemente son las condiciones económicas. Y otros son cuestiones de que consideran que es más fácil trabajar que ir a la escuela. Y no deben de tenerle un sentido a la vida, a la escuela. El por qué ir a la escuela. Y esa es lo que yo considero el rompimiento entre teoría y práctica. Venía diciendo, yo creo que por los puntos mencionados anteriormente, no existe como que una atracción por parte de los profesores o de ciertos docentes a que el alumno le encuentre un sentido a lo que es la educación. Por ejemplo, la educación debe ir enfocada a resolver problemas cotidianos. Y al resolver problemas cotidianos, viene acompañado de que tú les enseñes de manera abstracta de que cómo resolver problemas y en este caso no lo hay. Entonces los alumnos consideran poco útil ir a la escuela. ¿Para qué voy a la escuela si no voy a comprar ciertas cosas o porque voy a ser camionero o cosas así? Yo creo que ese es el punto más importante porque hay deserción. Consideran más fácil ir a ganar dinero a perder, se podría decir, 3 años de su vida aprendiendo cosas en una preparatoria. Yo creo que ese es el principal problema de que exista mucha deserción a nivel preparatoria. No entienden los contenidos, no entienden para qué sirven ciertos principios físicos, para qué entienden las leyes de las matemáticas, o para qué sirve la historia, o para qué el español. En cierta forma el español es bonito cuando se habla bien, pero no, la mayoría lo habla, pues sí, un poco muy, como se podría decir, muy vulgar. Y es una de las que yo considero razones por las que existe deserción, o sea, no existe una conexión de para qué y por qué hago esto, sino que ya nada más otros de los factores, pues sí podría ser que haya por falta de, bueno, sí por falta de recursos económicos, pero yo creo que algunos les dan becas y aún así no terminan la secundaria o la preparatoria, incluso la universidad, porque llegan a un punto en que no le encuentran sentido. Anteriores yo podría decir que se les debe de enseñar a los jóvenes, como lo vamos diciendo, una relación entre teoría y práctica. Sí se deben de mejorar los planes de estudio, se debe de aprender a aprender y el aprendizaje viene por medio de resolver problemas, no de memorizarte de manera categórica de por qué 5 por 5 te da 25, sino que sea más proactivo de entender que 5 por 5 da 25 porque sumar 5 veces el 5 para que te dé ese número, entender para qué te sirve, para qué voy a utilizar esto para resolver un problema. Por ejemplo, uno de los casos podría cierta matemática para que ellos llamen la atención, o sea, ser una relación entre teoría y práctica, porque la teoría se aprende con la práctica. Y poco a poco así el joven va a entender los contenidos. Hoy es muy raro, por ejemplo, los que no llegan a pasar los exámenes de admisión de las universidades, es porque realmente les enseñaron pura teoría que es repetitiva y se lo tienen que aprender de memoria. Y la memoria sí es buena, pero no a la larga, porque a la larga se te olvida cuando no lo practicas. Y el objetivo es que practiquen a cada rato los conocimientos adquiridos en su vida o formación académica. Yo por eso digo que para mejorar la educación en México deben de ser docentes que entiendan tanto la teoría como la práctica para que los jóvenes encuentren sentido, porque algo tan sencillo hará que el día de mañana ese algo tan sencillo lo pueda dominar a nivel universidad o a nivel maestría y él pueda desarrollar algo más complejo. Y a ese punto debe de ir dirigida la educación, no nada más teoría, porque teoría pura es aburrida, entonces no le entienden o no le encuentran el significado. Y la práctica es eso, el significado de por qué pasan las cosas y por qué partimos de que suceden estas cosas o por qué para resolver lo que viene o el problema que se presenta.
La verdad, un buen maestro para mí es alguien que inclusive puede bromear de las cosas, que se entienda con los chavos. O sea, es aburrido un profesor que solamente va a dictar, un profesor que solamente te dice, pues es que esto se hace así, 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 y ya nada más, sin entender una razón, que bromee y que sea participativo con los alumnos, porque una clase, o por ejemplo, las experiencias que me han tocado, es que consideran que los buenos maestros son aquellos que hablan con los alumnos, que te explican, pero que te explican de una manera que tú entiendes. Porque, por ejemplo, yo puedo entender las matemáticas por ejemplo, de mi carrera como economista, algo que puede entender diferente un físico, pero hay que entenderlo. Por ejemplo, yo entiendo las matemáticas así. Si tú me explicas algo económico, yo lo voy a entender. Algo de matemáticas que se relacione con lo económico lo voy a entender. Igual para un físico, igual para un niño. Entender su mundo y su realidad. No nada más decir que Juanito compró 10 manzanas y que luego le dieron no sé qué tanto de cambio. No, eso no lo van a entender. O que según Juanito tiene aquí no sé cuántas manzanas y en la otra mano tiene 20 naranjas. Pues, ¿qué dice el niño? Pues tiene unas manos muy grandes. Eso no tiene que... O sea, tiene que entenderse, explicarse y explicarlo en términos que el niño entienda. Para mí eso es un maestro ejemplar, que se relacione el mundo que entiende su alumno, ese mundo, y así lo arrastras a entender tu mundo. Ese para mí sería el maestro ideal. Pero a mí la verdad en el aspecto educativo ningún profesor me ha dejado huella. ¿Por qué? Bueno, la verdad la mayoría de mis profesores, o sea, sin ofenderlos tampoco, yo creo que también tuve cierta culpa, no fueron como que muy incisivos en el aspecto de aprender. Yo, por ejemplo, si he estado en estos grados de estudio, es porque yo admiré a personas que leían los libros. Entonces, por eso, tal vez el hecho de ser revolucionario y ver a Montesquieu o a Rousseau, me haya hecho como que una idea general para dedicarme a la política, y en este caso a la política económica. Pero sí, en sí, ningún maestro como que dijo huella en mi vida, sino fue más que yo leía para que, sí, bueno, sí, para considerar que algo marcó mi vida para decidir este camino. Nombre, soy Liliana, tengo 13 años, estudio en la escuela secundaria Ricardo Flores Maduro número 118, que es buena, bueno, es dependiendo de los grados que estés y qué escuela es. Considero que es responsabilidad de los dos, ya que el maestro es para enseñarte y el alumno es para aprender. Es la vez porque como estaban promocionando en la televisión, decía que era aprender a aprender. Ahora, ¿conoces la reforma educativa? Sí, esa que mencioné. Porque algunos... sus padres no les ponen la suficiente atención y eso lleva a que al camino de las drogas o del noviazgo, que el novio las presiona. También por los mismos factores en las instalaciones y los contenidos que luego vienen. Pues yo diría que el maestro que para mí sería pues bueno, sería uno que explicara bien las cosas y no te dejara con la duda. No. ¿Por qué? Bueno, solamente hubo uno que era el Ramiro, porque ese sí explicaba bien y luego te enseñaba cosas que tú no sabías.